Hola jóvenes, buenas tardes, ¿sí me escuchan? Hola, hola, sí. Bueno, vamos a continuar con el equipo 6 ayer. ¿Dónde se quedaron? ¿El equipo 6 está presente? Pero el equipo 5 era el que estaba exponiendo cuando comenzó el sismo, profesor. El 5. Ayer no oí la alarma, una disculpa jóvenes. La verdad me bloqueé totalmente, empezó a moverse aquí todo. Y pues sí me dio miedo, ¿no? Así que no me despedí de ustedes, una disculpa. No oí la alarma, pero bueno, ya. Espero que estén bien todos. Al parecer no hubo daños mayores. Estuvo fuerte, pero bueno, creo que fue de daños menores. Bien, jóvenes, a ver, equipo 5, ¿sí está presente? Eh, las tarjetas, las antiguas, las que aún se conectan en un puerto PCI, se siguen utilizando, pero están más, su mercado está principalmente en en las, ¿cómo se les llama?
Ay, no recuerdo el nombre, ahorita se lo digo, pero a ver, siguiente, por favor. Bueno, y otro tipo de tarjetas de red, o más bien adaptadores de red para el computador, son aquellos que se pueden conectar mediante el puerto USB, pero estos disminuyen muchísimo su alcance y su rendimiento. Pueden también, de hecho, ser conectores USB para redes inalámbricas de Wi-Fi o para puertos RG45 o lo que bien conocemos como puerto Ethernet. Yo les voy a hablar de la evolución. Y aquí tenemos una línea de tiempo desde 1970 hasta el 2014. Bueno, en julio 2 de 1970 se inventan las tarjetas Token Ring, desarrollada por IBM en la década de los 70 con topología física de anillo y técnica de acceso de paso de testigo, usando un frame de 3 bits llamado token que viaja alrededor del anillo. Token Ring se recoge en el estándar IEEE 802.5. Actualmente está en desuso y no se emplea en diseños de redes. El tipo de slot usado es ISA o PCI y su conector es el AUI. En julio 2 de 1977 es la tarjeta ARCnet, desarrollada por Datapoint Corporation. Su velocidad de transición rondaba por los 2 megabits. Normalmente utilizan topología de voz o de estrella. El método de transmisión es mediante testigo. El nodo que desea transmitir se adueña del testigo y los transmite por la red. Si el nodo que recibe no le pertenece, lo pasa al siguiente. El slot usado era el ISA. Su conector es el BNC. En julio 2 de 1985 a julio 2 de 1998 cambian la tecnología conocida por la tecnología inalámbrica. En este punto, estudios que llevan más de 30 años logran su cometido lanzando al público una de sus primeras tarjetas inalámbricas que en ese entonces corrían a una velocidad máxima de 1 megabyte por segundo. En julio 2 de 1999 es el Wi-Fi. Usan tecnología inalámbrica por la transmisión de datos. Hay varios tipos de ellas que han ido evolucionando a lo largo de los años. El estándar 802.11b permite velocidades de 11 a 22 megabytes por segundo. El 802.11g apareció a principios de los siglos 2000 con velocidades de 54, 100 y 125 megabytes por segundo y aún es el más extendido. Finalmente apareció el estándar 802.11n en 2007 que permite velocidades de 300 megabytes por segundo, pero que va en aumento. En julio 2 del 2003 a agosto 31 del 2014 hubo un salto de tarjetas de red internas a externas. En el año 2000 se le acredita el nombre Wi-Fi a la red inalámbrica conocida. Más tarde se lanza al mercado las primeras tarjetas de red inalámbricas internas. Actualmente las tarjetas de red más usadas son la Ethernet y las tarjetas de red inalámbricas. En julio 2 del 2010 pues, están las tarjetas de red inalámbricas externas conectadas mediante USB que permiten la conexión y desconexión en caliente, que significa poder conectar o desconectar sin necesidad de apagar la computadora. Y por último, en julio 2 del 2012 se inventa la PCMICIA. Son usadas en los portátiles o también en los computadores mediante adaptadores. PCI MCIA son las siglas de Personal Computer Memory Card International Association, en un estándar internacional para tarjetas utilizadas en computadoras portátiles. Es una tarjeta para expansión de capacidades utilizada en computadoras portátiles que sirve para enviar y recibir datos sin la necesidad de cables en las redes inalámbricas de área local o WLAN.
Esto es entre redes inalámbricas de computadoras. Esa tarjeta de red se inserta dentro de las ranuras PCMCIA integradas en las computadoras portátiles. Por su tamaño reducido, no incluyen antena externa, ya que genera incomodidad al momento de utilizarse. Y aquí están nuestras referencias. Muy bien, jóvenes. Sería todo por nuestra parte. Muy bien, bastante bien. ¿No hay preguntas, jóvenes, a los expositores? No hay preguntas, jóvenes. A los expositores no hay preguntas, comentarios. Comentarios. Nada, nada. Buena pregunta, jóvenes. En la última tarjeta externa inalámbrica que puso ¿cómo le puso la MP? Bueno, la última. ¿Qué es lo que le La llaman? PCMCIA. Así es, PCM, sí. ¿Qué es lo que le llaman conexión Bluetooth? Porque bueno, hay computadoras que ciertamente no tienen integrada una tarjeta de red, ¿sí? Le ponemos un artefacto como ese, ¿sí? Pregunto lo que le llaman. Ahí en la plaza es muy popular eso. Dame un conector Bluetooth. Eso es. No, es otro tipo de ranura. No es otra cosa. Sí. No debe ser lo mismo, porque con esas se conectan a la red. Sí, es mediante USB. Y bueno, muy práctico este tipo de tarjetas, ¿no? Máquinas antiguas, ni tan antiguas, que será de unos 15 años atrás, máquinas muy poderosas que aún siguen dando batalla, muy buenas, pero no tienen la tarjeta integrada. ¿Sí? Ese tipo de máquinas de la época, vamos a hablar de 10, 15 años atrás, pues también se les daña muy frecuentemente la cámara. Entonces les ponemos esos artefactos, ¿no? La limitante es que no tienen muchos puertos USB, pero bueno, con un FU se puede solucionar eso. Muy bien, jóvenes. Bastante bien su presentación, solo que les faltó, ¿no? Eso último que dijeron, muy importante. ¿Por qué no lo comentaron? El dibujito y unas notas para recalcar eso que dijeron. Nada más un comentario de este tipo, ¿no? Ok, jóvenes. Si no hay comentarios, pasamos a la siguiente presentación. ¿El equipo 6 está presente? Equipo 6. Hola, hola, el equipo 6. Tampoco no entraron. Alma del Cárdenas, González, Lavana y Torres Chávez. ¿No está nadie? ¿Ninguno? Sí, profesor. Bueno, yo soy el maestro. Nada más que nos tocaba el viernes. El viernes, ¿no soy? Bueno, no hay Y problema. bueno, decía el día 10. Día 10 es el viernes. Así es cierto, aquí son menos equipos. Ok, disculpen la confusión. Ya la mandaron, ¿verdad? De cualquier forma. Sí, ya la subí hasta Classroom. Sí, muy bien. Ok, entonces vamos a continuar con lo que nos quedamos nosotros rápidamente.
Bien, nos quedamos aquí en este comparativo. ¿Sí se acuerdan, jóvenes? Este comparativo de algunos modelos nada más de IBM entre el año de 1952 y 1964. ¿Sí nos quedamos ahí, jóvenes? Muy bien, veíamos que en 12 años pues hubo un aumento en esta marca, ¿verdad? De 50 veces en cuanto a prestaciones, ¿sí? Pasando por avances en hardware y software, ¿verdad? Bien, entonces vamos a ahondar un poquito sobre esta máquina de IBM, la 7094, ¿sí? Veíamos que, bueno, este es su diagrama a bloques, ¿verdad? Un poquito más a detalle, donde se muestra una gran similitud con el microprocesador moderno, ¿verdad? Claro, hablamos de toda la máquina, en particular del CPU, ¿verdad? Dicho CPU tiene mucha semejanza con el microprocesador, porque los periféricos, bueno, es otra cosa. Bien, entonces, funcionamiento de esta máquina rápidamente. Si esta máquina accesaba dos instrucciones ¿cómo se llama? Por palabra, se puede decir, ¿no? Y dos instrucciones. Dice, en un ciclo de instrucción, la CPU accesa dos instrucciones. ¿Sí? Eso es cierto, las accesa, no es que las ejecute, ¿verdad? Muy tendencioso eso, que en un ciclo ejecuta más de una instrucción. ¿Sí? Simplemente ahorita nos quedamos con el hecho de que en una palabra se trae dos instrucciones. ¿Sí? Y bueno, usa el IBR, registro buffer instrucción, como un almacenamiento temporal, una especie de cola, ¿verdad? Hablando pues modernamente. Y ahí almacenaba la segunda instrucción. ¿Sí? Esta máquina particionaba su memoria, direcciones pares e impares. ¿Sí? Vieron la ventaja de hacer esta división, ¿verdad? Aquí hablamos de simplemente pares e impares. Actualmente, bueno, son datos a instrucciones, ¿verdad? Bien, cuenta ya con el direccionamiento indirecto. ¿Qué es eso? Pues son dos accesos a memoria así, en forma general. Eso de direccionamiento indirecto. Comentario es que, bueno, al accesar la memoria hay pérdida de tiempo, hay que hacer cálculos y demás, ¿verdad? No es la función de la computadora. Y dos accesos, pues le resta más tiempo, ¿verdad? Nada más como un comentario. Bien, esa máquina ya agrupaba las instrucciones que era capaz de ejecutar, ¿sí? Tenía 200, no tenía muchas instrucciones, ¿sí? Las agrupaba de esta manera, de transferencia de datos, aritméticas de punto fijo, aritméticas de punto flotante, lógicas, instrucciones de modificación de registro de índice, instrucciones de transferencia condicionada y no condicionada, instrucciones para transferencia de datos, ¿sí? De la entrada y a la salida entre dispositivos de entrada y salida y la memoria principal. ¿Sí? Veíamos que esta tarea ya la hacía el canal de datos, ¿verdad? El controlador de entradas y salidas. Por eso aclaramos esto abajo. Dice alguna, la ejecuta el CPU, pero la mayoría los controladores de entradas y salidas. Bien, los formatos de instrucción pues eran más variados en este caso, ¿ya? Tenemos el punto fijo con la tradicionalidad, ¿verdad? El bit menos significativo indica el signo, el resto para la cantidad, punto fijo. Para punto flotante, también, ¿verdad? La tradicionalidad, el bit menos significativo para el signo de todo el número, ¿verdad? Tenemos 8 bits para el exponente y el resto para la mantisa, hablando de información de punto flotante. ¿Sí? Las instrucciones decíamos que se almacenan dos por palabra, una a la derecha, otra a la izquierda, ¿verdad? Y bueno, abajo aclaramos, ¿verdad? Que 2 a la 15 son 32.000 localidades de memoria que era capaz de direccionar. Sí, aquí habría que ver el modelito, ¿verdad? Porque bueno, era la memoria modular, era variable.
Bien, este es el diagrama de la estructura de un canal de entradas y salidas. El controlador de entradas y salidas. Es un controlador, por tanto, tiene mucha similitud con el CPU principal, ¿verdad? En cuanto a que tiene registros de propósito específico, ¿sí? Tiene unidades, en este caso, para ensamblar y desensamblar circuitos. Tiene la unidad de control, ¿verdad? Y tiene, pues, buffers temporales, ¿verdad? Para datos y para control. De la unidad de control salen las señales de control, ¿sí? Del DR, que es el registro contador de número de palabras transferidas, hay un acceso a la memoria, ¿verdad? O al bus de datos. Sí. Textualmente dice así, el DR es el registro principal, ¿sí? El I, registro de instrucción, como en el CPU principal. AR, registro de dirección. El DC, registro contador de número de palabras transferidas. El PS, registro contador de programa. Y el SR, registro de estado. ¿Sí? Bien, es importante este circuito de ensamblar y desensamblar información. Por lo siguiente, ¿sí? Estos canales, de alguna manera, realizaban estas funciones. Controlan el flujo de la información entre almacenamiento principal y los dispositivos de entradas y salidas a través de la ejecución de programas especiales de entrada-salida que componen las instrucciones de entrada-salida almacenadas en la memoria principal. ¿Sí? No eran programas, eran realmente instrucciones para hacer esa labor. Este canal de datos inicia la ejecución de un programa con la indicación de la CPU. ¿Sí? Pero también estos canales pueden ejecutar la programación de esta labor sin la indicación del CPU. Sin embargo, el CPU se entera por medio del registro de estado del propio canal de datos. ¿Sí? De alguna manera, pues el CPU siempre tiene el control. CPU principal, claro. Bien, el canal de entrada y salidas también puede comunicarse con el CPU para indicar condiciones inusuales por medio de señales de control en las llamadas interrupciones. ¿Sí? Bien, la transferencia de información con la memoria es en paralelo. ¿Sí? 36 bits a un mismo tiempo. En tanto que con los dispositivos de entrada y salidas es por un carácter a la vez, 6 a la vez, 6 bits a la vez. De ahí que tenga mucha utilidad ese circuito para ensamblar y desensamblar la información. ¿Sí? Bueno, las instrucciones de esos canales también se agrupaban por tipo. Tenemos así instrucciones de control de dispositivos de entradas y salidas, instrucciones de transferencia de datos e instrucciones de control. Y son algunas funciones nada más. Bien, hasta esta segunda generación la aplicación era pues enfocada, ¿verdad? O bien administrativa o científica, no era indistinta, ¿verdad? Había instalaciones para una aplicación administrativa e instalaciones para la aplicación científica, ¿verdad? Incompatibles totalmente, ¿sí? Estas máquinas hasta la tercera generación se alojaban en cuartos de control. ¿De qué tamaño? Pues dependía, ¿verdad?, del equipo que estuviera dentro, dado que el equipo requería estar en condiciones específicas de humedad y de temperatura. Limpieza extrema, por consiguiente, ¿verdad? Entonces había instalaciones especiales, ya dijimos, presión, humedad y temperatura, ¿verdad? Había pues instalaciones propias para tener esas condiciones en dichos cuartos de control. Otra característica es que había que conectar los equipos con cables pues muy gruesos y muchos cables, por tanto había que tener esos
espacios, esos huecos para la cometida del cableado. Usualmente se ponían en pisos falsos estas máquinas, o bien con trincheras, son especie de zanjas, ¿verdad? Dentro del propio cuarto de control, no se vean obviamente, van por abajo, o bien, ¿cómo se llama? Charolas, ¿verdad? En las paredes y en los techos, en los plafones, ¿verdad? Era realmente un mundo de cables que había en estos cuartos de control para conectar los equipos, ¿verdad? Asimismo para las terminales que había que conectar, ¿sí? Había una especie de mini cuartos de control remotos, ¿verdad? Entonces ahí se llevaban una terminal, una impresora y una lectora de tarjetas. Se comunicaban con el CPU principal a través de un cable directo, si no estaba muy lejos la distancia. O bien una microonda, ¿verdad? Ya dijimos que los periféricos pueden estar remotamente, cable directo o alguna comunicación por el aire. Entonces era muy común eso, tener, digamos, el CPU principal en México y se llevaban máquinas batch, ¿verdad? Era una terminal pues completa con una consola de operación, una impresora y una lector de tarjetas. Básicamente era eso. Entonces se tenía esto en Guadalajara, en Monterrey o ciudades, ¿verdad? Muy lejanas del DF y con una microonda se conectaban. ¿Eh? Bien, entonces cada cuarto de control requería, además de la gente que manejaba la computadora, pues gente que atendiera los servicios, ¿verdad? Alimentación, la limpieza incluso del aire, la temperatura, la humedad. Realmente sí era costoso tener una máquina de estas. Y bueno, era tal el poder de estos departamentos, ¿verdad? Era tal que tenían mucha influencia en la organización, aunque muchas veces no eran personal de línea lo que tenían ahí las empresas, pues eran como asesores, gente externa algunas veces. Era todo digamos, hasta un arte trabajar en estos equipos, ¿verdad? Los equipos enormes. En este caso, IBM aquí lista sus modelos, ¿verdad? 1400 enfoque administrativo, 7000 para el enfoque científico. Comercialmente, bueno, hubo muchas marcas, Univac, Burroughs, IBM, HP, Control Data, fundamentalmente, aunque había más competencia, ¿verdad? En ese caso, Univac, pues dio mucha competencia, mucha batalla a IBM, ¿verdad? Aunque la crearon gente que participó en los modelos, ¿verdad? De la primera generación, ¿sí? La EDVAC, la ENIAC, etcétera, etcétera. Gente que tenía mucha experiencia, por tanto, al crear su compañía, pues sí sabían de qué se trataba. Entonces, IBM, pues sí, era incluso dominante algunas veces más que IBM. ¿Sí? Bueno, y Univac sacó varios modelos. ¿Sí? Hasta 1990 prácticamente estuvo presente. Aquí en México incluso, Univac. Eran máquinas compactas, pues muy bonitas, ¿verdad? Bien. Entonces, entre más avanzaban las máquinas, había mayor capacidad, ¿verdad? Veíamos que este brinco se dio desde la primera a segunda generación al cambiar la memoria de elementos activos, sean transistores, sean válvulas, a una memoria de núcleo ferroso, ¿verdad? O sea, ahí estaba el detalle para aumentar la memoria. Bien, bueno, de hecho, esta tendencia persiste aún, ¿verdad? Siempre se quiere tener más memoria en las computadoras. Obviamente hay un límite, ¿verdad? Pues es un negocio esto, no puede crecer infinitamente un banco de memoria. Entonces, cada compañía trata de hacer mejores modelos, ¿verdad? Y bueno, soy compatibles hasta esta generación no fue cierto. Eran totalmente incompatibles. ¿Sí? Aquí dice, se recalca, se da la separación de enfoque administrativo y enfoque científico. Bien, eso es la segunda generación, jóvenes. Vamos a la tercera generación,
al menos la introducción. Esta tercera generación se extiende 15 años, ¿verdad? De 1965 a 1980, ya hace mucho tiempo, ¿verdad? El circuito integrado se empezó a fabricar comercialmente en 1960, 1962. Ya de circuitos integrados, claro, de muy baja integración. Bueno, baja integración, no muy baja, ¿verdad? Media integración a lo más. Incluso aquí en México ya había esos circuitos. Prácticamente no se usaban, obviamente, ¿verdad? No había mucho miedo a trabajarlos. ¿Por qué? Pues no sé por qué. Estos integrados tienen dentro un sinfín, bueno, un número determinado de compuertas. No como tales, sino se manejan las compuertas como parte de un circuito, ¿verdad? De ahí se vio la baja integración, la media integración. La media integración ya había circuitos específicos, ¿verdad? Contadores, sumadores, desplazadores, etcétera. Y así como rompecabezas se fueron armando dentro de un chip, ¿verdad? Los circuitos integrados. Y ese es el fundamento de un circuito integrado, ¿verdad? Pero finalmente se puede visualizar a nivel de compuertas. Entonces, en una oblea de tamaño pequeño se obtienen muchos chips, como dice ahí, ¿verdad? Un cuadrito, le hacemos una ampliación y ahí tenemos lo que les comenté, la compuerta como parte principal de algunos circuitos más complejos. Y en cada chip se tienen muchas compuertas que se usan en los componentes básicos del computador. Bien, características. Se basa en los circuitos integrados como sustitución, ¿verdad? Del transistor como tal. Aunque es un decir eso, porque sabemos que la compuerta está hecha con transistores. ¿Sí? Se llamó, de hecho, la era de la microelectrónica. Siempre son tendenciosos los nombres que les ponemos, ¿verdad? A los desarrollos. ¿Para qué? Pues para venderlos sencillamente, ¿verdad? Para llamar la atención comercialmente. ¿Verdad? Es el problema de un vendedor con un técnico. El vendedor ofrece mucho y el técnico muchas veces no lo cumple. Bien, jóvenes, se está acabando el tiempo. Nos quedamos aquí en las características de la Federación 3, ¿sí? De las prácticas, no les comenté ayer nada, jóvenes. Las prácticas, les puse la mitad de la calificación en los reportes porque deben ser en ensamblador sus programas.